La última transmisión de Eva no contenía palabras de amor. No había un te quiero, ni un espérame. Solo una advertencia grabada sobre el ruido blanco de un colapso de contención que el Comando Espacial más tarde clasificaría como falla técnica. Su voz, distorsionada por la estática y una resignación que helaba la sangre, dijo: «No llores por mí, Jonas, llora por lo que viene». Durante 7 años, esa frase ha sido la arquitectura de mi insomnio, el espectro que acecha en los pasillos de mi laboratorio de física cuántica, un lugar al que escapé después de que me despojaran de mi título anterior, exorcista militar. Un título absurdo para una era de supuesta paz espacial, pero necesario para las guerras que no aparecían en los informes públicos. Vivimos en una ilusión de dominio. La humanidad ha plantado sus banderas en la Luna y Marte, y nuestros libros de historia hablan de una era dorada de exploración. Pero yo conozco la verdad que se esconde en el cementerio orbital que rodea la Tierra y su satélite. Cada satélite, cada estación desmantelada, no es basura tecnológica, es una lápida. Monumentos silenciosos a misiones que salieron mal de formas que la física no puede explicar. Son los ecos de la guerra psíquica lunar, un conflicto negado por el comando, librado no con armas, sino con frecuencias que fracturaban la mente, convirtiendo a tripulaciones enteras en instrumentos de su propia destrucción. Eva fue una víctima de esa guerra, y yo, el único superviviente de su escuadrón. Mi existencia desde entonces ha sido una penitencia. Me sumergí en la física, intentando encontrar en las matemáticas una lógica para la locura que presencié. Buscaba una ecuación que pudiera explicar cómo el vacío podía susurrar, cómo el terror podía tener una firma energética medible. Mi trabajo se convirtió en una obsesión por validar mi propio trauma, por demostrar que no estaba loco, que lo que nos atacó en el cráter Shackleton no fue una tormenta de radiación anómala. Era algo consciente, algo malévolo. Mi culpa no era solo por haber sobrevivido, sino por no haber podido nombrarlo, por no haber podido darle una forma que otros pudieran combatir. Ahora, el comando me necesita de nuevo, no como físico, sino como la reliquia que soy, el hombre que miró al abismo y no parpadeó lo suficiente como para morir. Me consideran un experto en fenómenos de resonancia empática en entornos de vacío, una forma esterilizada de decir que sé cómo se siente cuando el espacio te odia. La misión es simple en apariencia: investigar una transmisión continua proveniente del Anjo 9, un satélite de vigilancia de la era de la Guerra Fría lunar, teóricamente muerto desde hace 50 años. Una tarea para un equipo de ingenieros, no para mí. Pero hay un detalle en el informe clasificado que me entregaron, un detalle que hizo que el aire abandonara mis pulmones. La frecuencia del Anjo 9 es idéntica, con una desviación de apenas 0.001%. Es la misma firma energética que registramos segundos antes de que el casco de Eva se rompiera desde dentro. No es una coincidencia, es un eco, el mismo susurro, medio siglo después, emanando de una tumba de titanio que orbita el lado oscuro de la luna. Ellos creen que voy a analizar una señal. No entienden. No voy a investigar un fenómeno. Voy a la escena de un crimen que lleva repitiéndose 50 años.
Voy a buscar el fantasma que me robó mi futuro y me dejó solo con su advertencia. Mi equipo ya ha sido asignado, 3 especialistas, cada uno con sus propias cicatrices, aunque ellos no lo sepan todavía. Cole Verén, el jefe de seguridad, un hombre que confía en el protocolo como si fuera un evangelio, incapaz de ver que las reglas se disuelven donde vamos. Mirakel, la analista de datos, una mente brillante que cree que todo puede ser contenido en un algoritmo. Y la más joven, Ira Juno, una ingeniera de sistemas con una sensibilidad casi palpable, cuyos ojos reflejan una ansiedad que reconozco demasiado bien. No saben que no se han embarcado en una misión de recuperación, se han unido a mi peregrinaje. Mi viaje no es técnico, es espiritual. Es la culminación de 7 años de espera, de revivir cada segundo en esa cápsula, el sonido de su respiración entrecortada, el terror en sus ojos antes de que la luz se apagara. El comando quiere respuestas. Yo solo quiero una cosa: mirar a la cara a la entidad que me quitó a Eva y demostrar que era real, demostrar que su sacrificio no fue en vano, que no fue producto de un simple fallo en un sistema de navegación. Quiero que el universo sepa que recordamos, que no olvidamos a nuestros muertos enterrados en el silencio. La nave de prospección, la penitente, se prepara para el lanzamiento. Su nombre es una cruel ironía que solo yo parezco apreciar. Mientras los sistemas se activan y la cuenta atrás resuena en la cabina, no siento la emoción de un astronauta, ni el deber de un soldado. Siento el frío de un hombre que camina hacia su propia tumba, con la esperanza de encontrar allí al asesino de su esposa. No sé qué encontraremos en el Anjo 9. No sé si es un arma, una trampa o simplemente un eco atrapado en el tiempo. Pero mientras la gravedad de la Tierra me presiona contra el asiento, una pregunta resuena en mi mente, más fuerte que el rugido de los motores. Si la voz de Eva me advirtió sobre lo que venía, ¿qué es este nuevo lamento? ¿Es una repetición de esa amenaza o es el sonido de la propia amenaza llorando? Y ahora, en la órbita lunar, otro satélite lloraba, y yo iba a averiguar por qué. La transición de la órbita terrestre a la cislunar fue impecable, una rutina mecánica que contrastaba violentamente con la tormenta en mi interior. Cole Verén recitaba las comprobaciones del sistema con una calma monótona, un hombre tan integrado en el protocolo que parecía una extensión de la propia nave. Mirakel, con los ojos fijos en sus monitores, traducía el universo a líneas de código, buscando patrones en el caos. Ira Juno, a mi lado, permanecía en silencio, sus nudillos blancos mientras se aferraba a los reposabrazos de su asiento. Su miedo era un animal vivo en la cabina, una presencia que solo yo parecía reconocer, porque era un reflejo del mío. El disruptor no fue un evento, sino una sensación. A medida que nos acercábamos al lado oscuro, al punto ciego de la comunicación directa con la Tierra, la transmisión del Anjo 9 comenzó a filtrarse en nuestros sistemas. No como una interferencia, no como el ruido blanco de una señal degradada. Era diferente. Mira frunció el ceño, sus dedos volando sobre el teclado. La portadora es estable, Dr. Halber,
pero la modulación es errática. No sigue ningún patrón de codificación conocido. Es casi biológica. Pero yo sabía que biológica era la palabra equivocada. No era una transmisión, era un lamento. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino con el alma. Una nota baja y persistente que vibraba en la base de mi cráneo, una frecuencia de pura desolación. Era el sonido de la soledad convertida en una onda de radio. Cerré los ojos y por un instante no estaba en la penitente. Estaba de vuelta en el regolito lunar, viendo el visor de Eva llenarse de una oscuridad que no era la ausencia de luz. La sensación era tan idéntica que un escalofrío recorrió mi espalda, un sudor frío que mi traje de vuelo no pudo disipar. Esto no era un eco, era la misma voz. Cole lo descartó como una anomalía del sensor, interferencia del campo magnético lunar. Nuestros instrumentos no están calibrados para estas antigüedades, dijo. Su voz un ancla de racionalidad en un mar de extrañeza. Pero vi la forma en que Ira se estremeció, la forma en que se llevó una mano al pecho, como si intentara calmar un corazón desbocado. Me miró, sus ojos muy abiertos, una pregunta silenciosa en ellos. ¿Usted también lo siente? Asentí sutilmente, una confirmación que pareció aterrorizarla y reconfortarla a partes iguales. Ya no estaba sola en su miedo, y eso era lo más peligroso de todo. La misión oficial era clara: mantener una distancia segura, desplegar sondas, analizar la señal e informar. El comando no quería que abordáramos el satélite a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el lamento nos estaba llamando. Era un canto de sirena en el vacío, una promesa de respuestas envuelta en un sudario de pena. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que las sondas no nos dirían nada. La verdad no estaba en los datos, estaba dentro de esa carcasa metálica, en la fuente de ese dolor insondable. Yor interrumpió mis pensamientos. Doctor, he aislado la señal. La estoy pasando por un espectrógrafo diferencial. Hay algo debajo del ruido principal. Capas, como voces en un coro, pero todas cantando la misma nota de desesperación. Y la fuente de energía es imposible. El satélite debería estar congelado, pero está generando más energía de la que consumían sus reactores originales cuando estaban operativos. Es como si se alimentara de la propia transmisión. Su voz, normalmente tan segura, vaciló. La ciencia estaba empezando a fallarle. Fue entonces cuando la realidad comenzó a doblarse. En mi monitor personal, donde debería estar el diagrama de la nave, apareció una imagen por una fracción de segundo. Un solo cuadro de datos corruptos según el sistema, pero yo lo vi claramente. Era el rostro de Eva, sus ojos muy abiertos, una lágrima congelada en su mejilla. Parpadeé y la imagen desapareció, reemplazada por el esquema técnico de la penitente. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Era mi mente, mi trauma proyectándose sobre la misión? ¿O el satélite me estaba hablando en el único idioma que sabía que yo entendería? Preparen el protocolo de abordaje, dije, mi voz más firme de lo que me sentía.
Cole se giró para protestar. «Señor, nuestras órdenes son claras. No tenemos autorización para...» Lo interrumpí. «Las órdenes han cambiado, Cole. Esa cosa no está transmitiendo. Está viva. Y si no averiguamos qué es, podría ser lo último que la humanidad escuche». La mentira se deslizó con facilidad, una justificación profesional para una necesidad profundamente personal. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que tal vez no era una mentira. El verdadero disruptor no era la señal ni la imagen de Eva. Era la comprensión que se asentó en mi interior con el peso del plomo. El informe de la misión, los protocolos, las órdenes del comando, todo era una farsa. Un intento de imponer orden en algo que existía más allá de él. No nos habían enviado a investigar una anomalía, nos habían enviado a confirmar una pesadilla. Y mientras la silueta decrépita del Anjo 9 crecía en nuestro visor, una tumba solitaria contra el telón de fondo de las estrellas, supe que no estaba abordando un satélite, estaba entrando en una casa encantada. Y el fantasma que vivía allí ya conocía mi nombre. El acoplamiento con el Anjo 9 fue como realizar una autopsia en el vacío. La penitente se conectó al puerto de servicio del satélite con un chasquido metálico que sonó profanador en el silencio de la cabina. No hubo respuesta de los sistemas del Anjo 9, ni luces de bienvenida, ni presurización automática. Estaba muerto, pero no en paz. Era un mausoleo de titanio y circuitos olvidados, y nosotros éramos los primeros visitantes en medio de siglo. La sensación de transgresión era tan densa que podía saborearla, un gusto a ozono y polvo antiguo. Nos pusimos los trajes y el mundo se redujo al sonido de nuestra propia respiración y al crepitar de la radio. Cole, como siempre, lideraba, con su rifle de pulsos en ristre, una herramienta inútil contra un enemigo que no tenía cuerpo. Yo lo seguía, con mira e ira detrás de mí. Al entrar en la esclusa de aire, la temperatura descendió bruscamente. El interior del satélite estaba más frío que el propio espacio, como si algo estuviera absorbiendo activamente todo el calor, toda la energía, toda la vida. Las paredes estaban cubiertas por una fina capa de escarcha que brillaba extrañamente bajo las luces de nuestros cascos. El lamento era más fuerte aquí. Ya no era una vibración en el cráneo, sino un zumbido audible. Una nota grave que parecía emanar de las propias paredes. Era un sonido físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Ira tropezó y tuve que sujetarla por el brazo. A través de su visor vi sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo que se abría ante nosotros. «Está aquí», susurró por la radio, su voz temblorosa. «Puedo sentirlo. Está tan increíblemente triste». Cole la ignoró, barriendo el pasillo con la linterna de su rifle. «Mantengan la formación. Kell empieza a escanear el entorno». Avanzamos por los pasillos angostos, nuestras botas magnéticas aferrándose al suelo con cada paso. El diseño del satélite era un laberinto, una reliquia de la paranoia de la Guerra Fría. Todo estaba diseñado para confundir, para aislar. Paneles arrancados colgaban de los techos como miembros rotos, y los cables se derramaban de las paredes como entrañas.
pero no había signos de lucha ni de impacto de micrometeoritos. El deterioro parecía orgánico, como si el satélite se hubiera estado consumiendo desde dentro durante 50 años. Fue entonces cuando las visiones comenzaron en serio. No eran solo imágenes fugaces en un monitor, eran superposiciones sobre mi propia realidad. Al mirar un panel de control destrozado, vi las manos de Eva tratando de activarlo, sus dedos enguantados cubiertos de una escarcha negra. Al girar en una esquina, vi su reflejo en el visor de mi casco por una fracción de segundo, su expresión de terror absoluto. El lamento se intensificaba con cada visión, como si se alimentara de mi recuerdo, de mi dolor. Mi trauma no solo estaba siendo provocado, estaba siendo utilizado como una antena. De repente, Mira gritó, no un grito de terror, sino de sorpresa. «Doctor, aquí, en la pared». Nos acercamos a ella. Estaba apuntando su escáner a una sección de la pared que parecía normal, pero en la pantalla de su dispositivo, una imagen térmica mostraba un contorno, una huella de mano. Era mucho más fría que el resto de la superficie, un punto de frío absoluto. Y no era humana. Tenía 6 dedos largos y delgados, más parecidos a las patas de un insecto que a una mano. La anomalía se estaba volviendo tangible. Ya no era solo una sensación o un sonido, tenía una forma. Cole se acercó, escéptico. Probablemente un artefacto del sensor, una fuga de refrigerante. Pero antes de que pudiera terminar, las luces de emergencia del pasillo parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad total, rota solo por los haces de nuestras linternas. Un silencio antinatural se apoderó de nosotros. El zumbido constante, el lamento, se había detenido. Por un momento sentí un alivio abrumador y luego el terror, porque el silencio era peor. Era un silencio expectante, el silencio de un depredador que contiene la respiración. Y en ese silencio escuchamos un nuevo sonido, un goteo, lento, rítmico, metálico. Venía de más adelante en el pasillo. Cole levantó su rifle. «Permanezcan detrás de mí». Avanzamos con cautela hacia el origen del sonido. El haz de su linterna barrió la oscuridad hasta que encontró la fuente. No era una fuga, era una figura acurrucada en una esquina. Llevaba un traje espacial antiguo, del mismo modelo que usaba la tripulación original del Anjo 9, y de su visor roto, una sustancia oscura y espesa goteaba lentamente sobre el suelo metálico. Nos acercamos y el horror de la escena nos golpeó con toda su fuerza. El traje no estaba vacío. Dentro había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Estaba horriblemente contorsionado, como si hubiera sufrido una convulsión violenta, y la sustancia que goteaba de su visor no era sangre. Era un líquido negro y aceitoso que no se congelaba a pesar de la temperatura bajo cero. Fue Ira quien lo vio primero, su voz un susurro ahogado en la radio. «No estamos solos, ¿verdad, doctor?» Y yo sabía, con una certeza que me heló hasta los huesos, que no se refería al cadáver, se refería a lo que lo había dejado así.
y que todavía estaba con nosotros, observando desde la oscuridad. El descubrimiento del cuerpo nos paralizó. El protocolo de Cole se desintegró frente a una realidad que sus manuales nunca habían contemplado. Mira, normalmente la voz de la razón analítica, retrocedió, su escáner temblando en sus manos. Ira se aferró a mi brazo, su respiración irregular creando una nube de vaho dentro de su casco. El cadáver no era solo un resto humano, era un mensaje, un testamento brutal a la naturaleza de la entidad que habitaba este mausoleo. La pregunta ya no era qué era el Anjo 9, sino qué había hecho con su tripulación original. Decidí que no podíamos permanecer en los pasillos expuestos. La oscuridad y el silencio expectante eran armas psicológicas que nos estaban desgastando. Necesitamos encontrar el puente de mando, ordené, mi voz forzadamente tranquila. Es el único lugar donde podríamos encontrar registros intactos, una bitácora, algo que explique esto. Cole, recuperando un ápice de su compostura, asintió. La necesidad de un objetivo, por inútil que pareciera, nos devolvió un mínimo de propósito. Dejamos el cuerpo atrás, una advertencia silenciosa en la oscuridad, y nos adentramos más en el laberinto. El puente de mando era una tumba dentro de una tumba. A diferencia de los pasillos, aquí reinaba un orden extraño y macabro. Los terminales estaban intactos, aunque cubiertos de la misma escarcha translúcida. En la silla del capitán, otro cuerpo, perfectamente conservado en el vacío, miraba fijamente una pantalla en blanco, su expresión congelada en una mueca de asombro y terror. No había signos de violencia. Parecía que simplemente se había apagado, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo, dejando solo la cáscara vacía. Fue Mira quien encontró la esperanza. El núcleo de datos principal parece estar protegido por un blindaje de plomo. Es arcaico, pero podría haber preservado los archivos de la corrupción energética que afecta al resto del satélite. Se puso a trabajar, sus dedos danzando sobre una interfaz portátil que conectó al antiguo sistema. Durante lo que pareció una eternidad, solo escuchamos el suave zumbido de sus herramientas y nuestra propia respiración. El lamento había regresado, más sutil ahora, como un recuerdo lejano, pero su ausencia momentánea solo había servido para agudizar su efecto a su regreso. «Lo tengo», susurró Mira, su voz llena de una mezcla de triunfo y temor. «Estoy accediendo a los registros encriptados. ¡Santo cielo!». En su pantalla comenzaron a aparecer fragmentos de texto y diagramas. No eran los registros de un satélite de vigilancia, eran los planos de una prisión de alta tecnología diseñada para contener no a un ser físico, sino a una entidad energética. Los documentos estaban llenos de términos que nunca había visto en informes del comando: contención psiónica, amortiguador de frecuencia empática, ancla de realidad cuántica. Los registros contaban una historia que reescribía medio siglo de historia espacial.
La Guerra Fría lunar no fue entre naciones, fue entre la humanidad y algo más, algo que venía de más allá. Y esta entidad, la que estaba aprisionada en el Anjo 9, no era un invasor. Según los registros del científico jefe, un tal Dr. Aris Thorne, era un traidor a su propia especie. Un ser que por razones desconocidas había intentado proteger a la humanidad de una cosecha inminente, una colonización no de planetas, sino de mentes. El llanto que escuchábamos, la transmisión que nos había traído aquí, no era un ataque, era el grito de dolor de la entidad, un lamento eterno por su traición y su encarcelamiento. La frecuencia que nos afectaba tan profundamente no estaba diseñada para herir, era simplemente que su tristeza era tan pura, tan fundamental, que resonaba con el trauma inherente a la condición humana. No éramos sus víctimas, éramos los oyentes involuntarios de su agonía. Nuestro dolor era un diapasón para el suyo. La revelación nos golpeó a cada uno de forma diferente. Cole dio un paso atrás, su rostro una máscara de incredulidad. Su mundo de protocolos y órdenes se había derrumbado. Esto estaba más allá de cualquier contingencia. Ira, por otro lado, pareció encontrar una extraña calma en la noticia. Su ansiedad no desapareció, pero su rostro se suavizó con una empatía abrumadora. «Pobre criatura», susurró, como si hablara del ser que estaba a solo unos metros de nosotros, al otro lado de las paredes de la prisión. Pero para mí, la revelación fue una espada de doble filo. Por un lado, me absolvía. No estaba loco. Eva no murió por un fallo técnico. Murió en una guerra secreta contra horrores cósmicos. Pero, por otro lado, la verdad era mucho peor. La entidad no era el monstruo que había cazado en mis pesadillas durante 7 años. No era el asesino de mi esposa. Era, como nosotros, una víctima de un conflicto tan vasto y antiguo que nuestra existencia era apenas una nota a pie de página. Mi búsqueda de venganza se había disuelto en un océano de piedad y terror existencial. El enemigo que había venido a enfrentar no existía, y el verdadero enemigo era algo que ni siquiera podíamos empezar a comprender. La verdad, en lugar de unirnos, se convirtió en un disolvente. El puente de mando del Anjo 9, antes un refugio contra la oscuridad exterior, se transformó en un campo de batalla ideológico. La entidad prisionera, ahora redefinida como víctima y presagio, se convirtió en el epicentro de nuestra propia fractura. El conocimiento no nos había empoderado, nos había hecho más vulnerables, exponiendo las grietas en nuestras psiques, en nuestra lealtad al protocolo y en nuestra humanidad. El horror ya no estaba solo en los pasillos, estaba entre nosotros, creciendo en el espacio confinado de nuestras convicciones rotas. Cole Veren fue el primero en romperse. Su fe ciega en el orden y el procedimiento que había sido su armadura se hizo añicos. Para él, la naturaleza de la entidad era irrelevante. Víctima, traidor, lo que sea, no importa, dijo, su voz dura y metálica a través de la radio, mientras revisaba la carga de su rifle de pulsos.
Es una amenaza. Su lamento casi mata a Juno. Es un arma biológica psíquica, activa e inestable. El protocolo en este caso es inequívoco. Purga. Debemos destruirlo, destruir el satélite e informar de la amenaza contenida. Su lógica era brutal, militar, un intento desesperado de reducir un horror existencial a un horror existencial. Me opuse, mi propia voz sonando extraña a mis oídos, despojada de la sed de venganza y llena de una cautela que no sabía que poseía. Destruirlo sería como quemar la única prueba de un crimen cósmico, Cole. Es la única fuente de información que tenemos sobre la cosecha de la que hablan estos archivos. Podría ser la clave para la supervivencia de nuestra especie. No podemos actuar como bárbaros. Necesitamos entenderlo, comunicarnos si es posible. Mi argumento era racional, pero mi motivación era emocional. Veía en esa criatura un reflejo de mi propia soledad, de mi propio encarcelamiento en el trauma. Ira se puso de mi lado, pero su razonamiento no era estratégico, era pura empatía. No podemos hacerle más daño, susurró, sus ojos fijos en la dirección de la cámara de contención central. Ha estado sufriendo aquí durante 50 años, solo, y nuestra respuesta es más violencia. No, me niego. Su sensibilidad, antes una debilidad, se había convertido en su brújula moral. Pero esa misma sensibilidad la estaba convirtiendo en el punto focal de la angustia de la entidad. Podía ver cómo el lamento la erosionaba, cómo sus manos temblaban incesantemente, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no eran suyas. La tensión entre nosotros se hizo tan tangible como la escarcha en las paredes. Mira que él permanecía en silencio, atrapada entre las dos facciones. Su lealtad era a los datos, y los datos presentaban una paradoja. La entidad era a la vez una fuente de conocimiento invaluable y una amenaza inminente. Intentó mediar, sugiriendo un compromiso. Podríamos intentar establecer una comunicación no invasiva, usar las propias frecuencias del satélite para enviar una señal de bajo nivel, una sonda empática, ver si responde. Si muestra hostilidad, apoyaré la decisión de Cole, si no, la del Dr. Halberg. Era una solución lógica, pero en ese lugar la lógica era una moneda sin valor. Mi conflicto con Cole se intensificó. Él me veía como un científico comprometido emocionalmente, un hombre que ponía su curiosidad por encima de la seguridad de la tripulación. Yo lo veía como un soldado asustado, escondiéndose detrás de las reglas porque era incapaz de enfrentar la inmensidad de lo que habíamos descubierto. ¿Y qué hay de Eva, Jonas?, espetó, usando mi primer nombre por primera vez, un golpe bajo diseñado para herir. Esa pobre criatura es del mismo tipo que mató a tu esposa. ¿Lo has olvidado? La acusación me golpeó, pero la verdad de los archivos era más fuerte. No, Cole, lo que mató a Eva fue la guerra. Esta criatura intentó detenerla. El cisma se profundizó con cada palabra. Ya no éramos un equipo, éramos facciones. La seguridad contra el conocimiento, la aniquilación
contra la comprensión, y en medio de todo, Ira se desvanecía. Su conexión con la entidad se estaba convirtiendo en una simbiosis parasitaria. Comenzó a hablar en susurros, frases inconexas sobre un amor perdido en las estrellas y una promesa rota. No eran sus pensamientos, eran ecos, fragmentos de la memoria del ser prisionero, filtrándose a través de ella. Se estaba convirtiendo en su conducto, en su voz. El verdadero horror de nuestra situación se hizo evidente. El ángel caído no necesitaba atacarnos, no necesitaba controlarnos, solo tenía que seguir llorando. Su dolor era un catalizador, un agente que aceleraba nuestra propia descomposición. Estaba exponiendo nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras diferencias, y nos estaba volviendo unos contra otros. La amenaza no era una invasión de monstruos, sino una implosión de la psique humana. Decidí tomar una decisión unilateral. Mira, ayúdame, vamos a intentar tu plan. Iniciaremos el protocolo de comunicación no invasiva. Cole levantó su rifle. No lo harás. Te relevo del mando, doctor. Estás poniendo en peligro a esta tripulación. El enfrentamiento era inevitable. Nos miramos fijamente a través de nuestros visores, dos hombres rotos por diferentes tipos de fe, listos para destruirnos mutuamente en el silencio de una tumba orbital. El ángel seguía llorando, y su lamento se había convertido en la banda sonora de nuestra autodestrucción. El momento en que la ilusión de control se hizo añicos no fue con un estallido de violencia, sino con un silencio. Mientras Cole y yo nos enfrentábamos, con la amenaza tácita de la fuerza flotando entre nosotros, Ira dejó de susurrar. Se quedó quieta, su cuerpo rígido, sus ojos, visibles a través del visor, vidriosos y desenfocados. El lamento en nuestras mentes se intensificó hasta convertirse en un grito agudo y silencioso, una oleada de pura agonía que nos hizo retroceder. Era como si la entidad, sintiendo nuestro conflicto, hubiera decidido intervenir. Ira, llamé, mi voz teñida de una urgencia que ahogó mi disputa con Cole. No hubo respuesta. Se movía ahora, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de una marioneta. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un panel de mantenimiento en la pared opuesta del puente, uno que yo había notado antes por sus cables expuestos y sus conductos de energía rotos. «Juno, detente», gritó Cole, su postura cambiando instantáneamente de la agresión a alarma. Dejó caer la punta de su rifle y dio un paso hacia ella. Pero Ira no lo escuchó, o más bien estaba escuchando otra orden, una que venía de la cámara de contención. Sus manos se levantaron y con una calma aterradora comenzó a quitarse los guantes de su traje. El horror de lo que estaba a punto de hacer nos golpeó a todos a la vez. En el vacío del satélite, exponer su piel a esos cables no solo la electrocutaría, la mataría instantáneamente por descompresión explosiva.
La quiebra de nuestra seguridad no fue el peligro de la entidad, sino la constatación de que podía convertir a uno de nosotros en un arma contra sí mismo. La amenaza no era externa, estaba dentro del casco de Ira. Corrimos, la agarré por la cintura, luchando contra su fuerza sorprendente. Cole intentó sujetar sus brazos, pero ella se debatía con un propósito frenético, sus ojos fijos en el panel eléctrico como un peregrino que ve un santuario. «Debo silenciar el dolor», dijo ella, su voz distorsionada y extrañamente serena en la radio. «Es la única manera, el fin del sufrimiento». No eran sus palabras, eran las de la entidad, distorsionadas por una mente humana al borde del colapso. El ángel no quería morir, quería que su sufrimiento terminara, y en su agonía le estaba ofreciendo a Ira la misma liberación a través de la autodestrucción. Luchamos contra ella en el espacio confinado del puente, una danza grotesca y desesperada. Mira, superando su shock, corrió hacia un terminal médico y preparó un sedante de emergencia, una dosis potente, diseñada para calmar a un astronauta en pánico. «Necesito una abertura clara», gritó. En medio de la lucha, el casco de Ira golpeó contra una consola. Escuché el sonido agudo de una grieta y un hilillo de aire comenzó a escapar de su sello. La alarma de su traje sonó, un chillido estridente que cortó el lamento psíquico. El peligro inminente de descompresión pareció romper el trance. Los ojos de Ira parpadearon y el foco regresó a ellos. El terror puro y humano reemplazó la calma sobrenatural. «Jonas, ayúdame», graznó, mientras el aire precioso se escapaba. No había tiempo. Cole actuó con la eficiencia de un soldado. Arrancó un kit de parcheo de emergencia de su cinturón y aplicó el sellador de polímero. La alarma se silenció. El aire dejó de escapar. Ira se desplomó en mis brazos, temblando incontrolablemente, el trauma del momento quebrando su compostura. La ilusión de que éramos observadores, de que podíamos mantener una distancia segura y analizar el fenómeno, fue pulverizada. La anomalía no solo nos estaba acechando, estaba activamente erradicándonos, usando nuestras propias manos. El incidente con Ira fue el punto de inflexión. Destruyó la última pizca de autoridad que el protocolo de Cole todavía poseía. Aniquiló mi esperanza de que pudiéramos simplemente entender a la entidad. Y demostró que la empatía de Ira era una vía de doble sentido que la estaba matando. Estábamos acorralados. Destruir al ser podría desencadenar una reacción que no podíamos prever. Dejarlo en paz significaba esperar a que eligiera al siguiente de nosotros para convertirlo en un instrumento suicida. Mientras Mira finalmente le administraba el sedante a Ira, que ahora sollozaba en silencio, miré a Cole. El conflicto había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un miedo frío y pragmático. «Tenía razón, doctor», dijo, su voz baja. «Esto no es un problema táctico, pero tampoco es un misterio científico». Miró en dirección a la cámara de contención. «Es una sentencia de muerte, y hemos venido a escuchar cómo la leen». Nuestra seguridad era una mentira que nos contábamos para mantener la cordura, y esa mentira acababa de morir, dejándonos desnudos y expuestos a un universo que no era solo indiferente, sino activa
y tristemente hostil. El ataque a Ira no solo rompió nuestra ilusión de seguridad, demolió la estructura misma de nuestra misión. El sistema de mando, los protocolos, la jerarquía, todo se disolvió en el ácido de la realidad que enfrentábamos. Ya no éramos un equipo de exploración del comando espacial. Éramos 4 supervivientes atrapados en una lata de metal con un dios moribundo cuya agonía amenazaba con arrastrarnos con él. El mundo que conocíamos, con sus reglas y su lógica, había dejado de existir en el momento en que cruzamos la esclusa del Anjo 9. Col Berene, el hombre que vivía y respiraba por el manual, fue el primero en oficializar el colapso. La misión está cancelada, declaró, no como una orden, sino como la constatación de un hecho. Su voz estaba despojada de toda autoridad, solo quedaba el cansancio. Se dirigió a Mira. Kel, inicia los protocolos de purga remota. Volaremos este ataúd desde la penitente y nos larguemos de aquí. Era una retirada, una admisión de derrota total. Su intento de reafirmar el control a través de la destrucción ya no era una estrategia, era un acto de puro desespero. Pero no podía permitirlo, no después de lo que la entidad había dicho a través de Ira. Debo silenciar el dolor. Destruir el satélite no sería una purga, sería un acto de misericordia retorcido, una eutanasia forzada que no entendíamos. ¿Sería darle lo que quería? ¿O sería desatar su sufrimiento sobre el universo de una forma que no podíamos prever? La incertidumbre era una parálisis. No, Cole, dije, interponiéndome entre él y la consola de comunicaciones. No sabemos qué hará eso. Podría ser peor, podría liberarlo. Nuestro conflicto anterior parecía trivial en comparación con este. Antes era una cuestión de método. Ahora era una cuestión de supervivencia fundamental frente a un principio moral incomprensible. Cole me miró, su expresión endurecida. ¿Peor que lo que casi le pasa a Juno? ¿Peor que acabar como ese cuerpo en el pasillo? No hay nada peor que esto, Jonas. Tu curiosidad nos va a matar a todos. Dio un paso adelante y supe que me atravesaría si era necesario. La lógica militar había regresado, simplificada a su núcleo más primitivo: eliminar la amenaza a cualquier coste. Fue en ese momento cuando mi propio sistema se derrumbó. El científico en mí, el hombre que buscaba respuestas, murió. En su lugar, emergió algo más antiguo, algo que había intentado enterrar bajo años de física y duelo. El exorcista. El hombre entrenado para enfrentar lo incomprensible, no con ecuaciones, sino con contención. En un movimiento rápido y ensayado, desvié su embestida y usé su propio impulso para empujarlo hacia la pequeña cámara de descontaminación adyacente al puente. Antes de que pudiera reaccionar, cerré la puerta y activé el sello magnético. Cole golpeó el cristal reforzado, su rostro una máscara de furia y traición. «Alberg, abre esta puerta, esto es un motín». Ignoré sus gritos. Miré a Mira, que me observaba con los ojos desorbitados, conmocionada por mi acción. «La misión oficial ha terminado», le dije, mi voz tranquila, pero con un peso que no tenía antes. «El protocolo del comando no se aplica aquí.
De ahora en adelante, las únicas reglas son las que nos mantienen vivos y cuerdos hasta que entendamos a qué nos enfrentamos, y no entenderemos nada haciéndolo explotar. Mi acción lo reconfiguró todo. Había tomado el mando, no por derecho, sino por la fuerza. Me había convertido en el mismo tipo de autoridad unilateral que Cole intentaba ser, pero con un objetivo opuesto, no la destrucción, sino la comprensión. Era una responsabilidad aplastante. Ira estaba sedada, una víctima silenciosa de la guerra psíquica que se libraba a nuestro alrededor. Cole estaba neutralizado, prisionero de mi decisión. Solo quedábamos Mira y yo, solos en el centro de control de una prisión cósmica. El colapso de nuestro sistema no fue solo jerárquico, fue epistemológico. La ciencia de Mira había llegado a sus límites, la lógica militar de Cole había fracasado. Mi búsqueda de venganza se había revelado hueca. Estábamos despojados de todas nuestras herramientas, de todas nuestras certezas. Nuestro mundo, la estructura que nos sostenía, había implosionado. Éramos náufragos, a la deriva en un océano de dolor metafísico, y la única tierra a la vista era la fuente misma de ese dolor. Miré la cámara de descontaminación, el rostro furioso de Cole. Luego miré la forma durmiente de Ira. Y finalmente miré a Mira, que esperaba mi siguiente orden, su confianza en mí sacudida, pero no del todo rota. «Ayúdame, Mira», dije, mi voz ahora una súplica. «Ayúdame a hablar con él. Tenemos que ir más profundo. Tenemos que llegar a la cámara de contención. La respuesta no está en los datos, está en la fuente misma». La reconfiguración estaba completa. Ya no era un científico, ni un soldado. Era un hombre en camino al corazón de las tinieblas, sin mapa, sin armas y con la vida de todos sobre mis hombros. Con Cole neutralizado e Ira estabilizada, una calma antinatural descendió sobre el puente de mando. Era la calma del ojo de un huracán, un momento de quietud precaria antes de la inevitable escalada final. Mi decisión de tomar el control había solidificado nuestra nueva realidad. Estábamos solos, divorciados del comando, del protocolo y de cualquier esperanza de rescate. La única salida era a través. El descubrimiento oculto que necesitábamos no estaba en archivos o datos remotos, estaba en la presencia física de la entidad. Nuestra virada estratégica tenía que ser un acto de aproximación, no de análisis. Mira, a pesar de su conmoción inicial por mis acciones, canalizó su miedo hacia el trabajo. Su mente analítica, ahora liberada de las restricciones del protocolo de seguridad de Cole, se centró en el nuevo problema: cómo llegar a la cámara de contención central sin desencadenar otra sobrecarga psíquica. La cámara principal está aislada por múltiples capas de blindaje, no solo físico, sino también energético, explicó, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. El Dr. Thorne la diseñó como una muñeca rusa. Para llegar al núcleo, tenemos que desactivar las capas una por una. Y cada desactivación, teóricamente, aumentará la emisión empática de la entidad. Era un riesgo monumental.
Cada paso que diéramos para acercarnos al ser aumentaría su influencia sobre nosotros. Sería como caminar hacia un reactor nuclear en fusión, sabiendo que cada metro nos expondría a una dosis mayor de radiación letal. Sin embargo, era nuestra única opción. ¿Hay alguna forma de modular la energía? ¿Podemos desviar energía de los sistemas no esenciales para reforzar nuestros propios escudos psíquicos o lo que sea que tengan nuestros trajes que se parezca a eso? Mira negó con la cabeza. Nuestros trajes no están diseñados para esto, Jonas. Pero puedo intentar redirigir la energía del propio satélite, usar el sistema de contención contra sí mismo, crear una sombra energética en la que podamos movernos. El plan era peligrosamente teórico, pero era un plan. Mientras Mira trabajaba, fui a la cámara de descontaminación. Cole había dejado de gritar. Estaba sentado en el suelo, su rabia reemplazada por una sombría resignación. «Nos vas a matar a todos», dijo a través del intercomunicador, su voz vacía. «No, Cole», respondí. «Voy a averiguar por qué ya estamos muertos». Apagué el intercomunicador. No había nada más que decir. Su lógica pertenecía a un mundo que ya no existía. Siguiendo las instrucciones de Mira, avancé por los pasillos oscuros y helados, esta vez solo. El lamento era una presencia constante, un compañero invisible, pero algo había cambiado. Ya no lo sentía como una agresión, sino una invitación, una llamada melancólica desde las profundidades de la prisión. Las visiones de Eva continuaban, pero ahora estaban mezcladas con otras imágenes, fragmentos que no eran míos. El brillo de soles gemelos en un cielo púrpura, la arquitectura cristalina de ciudades que desafiaban la gravedad y el sonido de una música de luz. Eran los ecos de la memoria de la entidad sangrando a través de las paredes de su celda. Finalmente llegué a una puerta circular masiva, marcada con la advertencia «Cámara de contención primaria». Acceso prohibido. Era aquí, el corazón del Anjo 9. «Estoy listo, Mira», dije por radio. «Inicia la secuencia». Hubo una pausa y luego su voz regresó, tensa. «Sombra energética activa. Tienes una ventana de 3 minutos antes de que el campo se restabilice. Buena suerte, Jonas». La puerta masiva sisió y se abrió, revelando no la oscuridad, sino una luz suave y pulsante. Entré y la puerta se cerró detrás de mí. La sala era una esfera perfecta y en su centro, suspendida en el aire, estaba la fuente de todo. No era un monstruo, no era una criatura de pesadilla, era una forma de belleza y tragedia asombrosa. Era alta y esquelética, hecha de algo que parecía cristal ahumado o luz solidificada. Sus miembros eran largos y gráciles, y de su cabeza, sin rasgos faciales, emanaba la luz pulsante. Estaba sujeta en su lugar por arcos de energía azulada que zumbaban suavemente, los pulsos magnéticos que Mira había descrito. Estaba inmóvil,
con los ojos cerrados, si es que tenía ojos. Parecía un serafín crucificado. Al acercarme, mi mente se inundó, no con dolor, sino con una historia. Recibí un torrente de imágenes y emociones, una biografía contada en un instante. Lo vi observar la tierra durante siglos. Lo vi enamorarse, no de un individuo, sino de la chispa misma de la conciencia humana, de nuestra capacidad de soñar y crear belleza en medio de tanto dolor. Vi a sus semejantes, seres de pura lógica y forma, llegar para la cosecha, para absorber y borrar esa conciencia que consideraban una anomalía caótica. Y lo vi traicionarlos, levantar un escudo psíquico para proteger la tierra, un acto que le costó todo. Su castigo fue ser aprisionado en un lugar donde pudiera escuchar para siempre los ecos de la especie que intentó salvar, un recordatorio eterno de su fracaso y su amor. La astronauta que amó, la que salvó sacrificándose. Las imágenes me mostraron su rostro. Era la abuela de Eva. La conexión era real. El descubrimiento oculto no era un hecho científico ni un dato táctico. Era una verdad poética y devastadora. La entidad no era un monstruo, era un mártir. Y su lamento no era de dolor físico, sino de un corazón roto a escala cósmica. La virada estratégica estaba clara en mi mente. Nuestra misión ya no era sobrevivir, ni siquiera advertir a la Tierra. Era ofrecer a este ser lo único que nadie le había dado en 50 años de agonía: la liberación. Había venido a buscar un demonio, pero en su lugar encontré un ángel caído, y supe con una certeza absoluta que tenía que ayudarle a terminar su vuelo. De pie ante la forma luminosa del ser crucificado, el universo se reconfiguró a mi alrededor. El peso de 7 años de duelo, mi búsqueda obsesiva de venganza y mi fe en la ciencia como baluarte contra el caos, todo se desvaneció. Lo que quedó fue una claridad singular y aterradora. La anomalía psíquica que impregnaba el Ángeno 9 no era un subproducto de su prisión, era la esencia misma de su ser, un grito de amor y pérdida tan potente que deformaba la realidad. Mi gran acción decisiva no podía ser un acto de guerra o de análisis, tenía que ser un acto de compasión. «Mira», dije por radio, mi voz resonando extrañamente en la cámara esférica. Amenaza contenida. La entidad no es hostil, es un prisionero de guerra, y su prisión lo está matando, y a nosotros. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego su voz vacilante. «Jonas, ¿qué vas a hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con el peso de todas las vidas en juego. La respuesta se formó en mi mente, no como una elección, sino como una inevitabilidad, como la única conclusión lógica para una premisa ilógica. «Voy a liberarlo», dije, «voy a desactivar el campo de contención».
La reacción de Mira fue inmediata y visceral. No, Jonas, no sabes lo que eso hará. La energía que se liberaría podría destruir el satélite, podría crear una brecha en el espacio-tiempo. Los cálculos de Thorne eran teóricos. Advirtió que... La interrumpí. Thorne también dijo que la contención continuada llevaría a un fallo catastrófico eventual. Estamos viviendo en ese fallo, Mira. La pasividad no es una opción. Esta es la única intervención que importa. Mi decisión no fue un contraataque contra un enemigo, fue un intento de intervenir en un ciclo de sufrimiento. Creía, con una fe que trascendía la ciencia, que al terminar su agonía, el lamento cesaría, que la liberación de la entidad podría, de alguna manera, sanar las heridas psíquicas que su dolor había infligido indirectamente a tantos, incluyendo a la madre de Ira, a la propia Ira y a mí mismo. Era una apuesta desesperada, un salto de fe al corazón de un abismo cósmico, pero era la única jugada que quedaba en el tablero. Me acerqué a la consola de control maestra en el centro de la sala, la única pieza de tecnología que no parecía formar parte de la propia entidad. La interfaz era antigua, analógica, una serie de palancas ideales que parecían pertenecer a un submarino, no a una prisión metafísica. La ironía era palpable. El destino de un ser de pura energía sería decidido por el movimiento de una pieza de metal en bruto. Puse mi mano engontada sobre la palanca principal, la que estaba marcada con un símbolo universal de peligro. Jonas, por favor, reconsidéralo, suplicó Mira. Cole está intentando forzar la puerta. Te ha oído. Dice que te detendrá, aunque tenga que matarnos a todos en el proceso. La amenaza de Cole ya no me afectaba. Era un fantasma de un paradigma muerto. Su violencia era la convulsión de un sistema que se negaba a aceptar su propia irrelevancia. El verdadero poder, la verdadera consecuencia, estaba aquí, en esta sala, en esta palanca. Dile a Cole que es demasiado tarde, respondí. Y dile a Ira, dile que su madre estaría orgullosa de ella. Era una despedida. No sabía si sobreviviríamos a esto. No sabía si la liberación de la entidad sería una salvación o una aniquilación. Pero sabía que la continuación del status quo era una tortura lenta y garantizada. Cerré los ojos y pensé en Eva, en su advertencia. Llora por lo que viene. Quizás esto era lo que venía, no un enemigo, sino una elección. La elección entre perpetuar el dolor o arriesgarlo todo por la posibilidad de la sanación. Con un movimiento deliberado y firme, bajé la palanca. No hubo una alarma estridente ni luces parpadeantes, solo un sonido profundo y resonante, como el de una campana gigante siendo golpeada bajo el agua. Los arcos de energía azul que sujetaban a la entidad comenzaron a vacilar, su color desvaneciéndose a un blanco pálido. El zumbido en la sala se intensificó y el suelo comenzó a vibrar bajo mis botas. La liberación había comenzado. El lamento en mi mente alcanzó un crescendo, una nota de dolor y esperanza y terror tan abrumadora que me hizo caer de rodillas. Vi imágenes pasar ante mis ojos, galaxias naciendo y muriendo, el ascenso y la caída de imperios que duraron eones, y el rostro de la astronauta humana sonriendo mientras el ángel la observaba desde las estrellas.
la historia de un amor imposible y un sacrificio incomprensible, todo condensado en un único y aplastante momento de intervención. Estaba reescribiendo el final de su historia, para bien o para mal, y el universo contenía la respiración para ver qué pasaría a continuación. En el instante en que la palanca tocó el fondo de su recorrido, el universo pareció contener la respiración. El zumbido profundo que había llenado la cámara esférica no explotó, implosionó. El sonido se dobló sobre sí mismo y desapareció, dejando tras de sí un silencio tan profundo, tan absoluto, que era más ensordecedor que cualquier ruido. Era el sonido de la nada, el vacío primordial antes de la creación. Los arcos de energía que sujetaban al ser no se hicieron añicos, simplemente se disolvieron como humo. Su pálida luz azul absorbida por la oscuridad. La prisión había sido desmantelada. Permanecí de rodillas, sin aliento, esperando el resultado de mi acto blasfemo. Esperaba una explosión de energía, una liberación de poder que nos desintegraría. Esperaba un grito de triunfo o un rugido de furia. Esperaba cualquier cosa. Lo que obtuve fue nada. La entidad, ahora libre de su crucifixión magnética, no se movió, no se expandió, no huyó. Permaneció flotando en el centro de la cámara, inmóvil, su forma translúcida absorbiendo la luz en lugar de emitirla. El lamento en mi mente había cesado, pero su ausencia era una herida abierta, un vacío que gritaba más fuerte que el propio sonido. Me levanté lentamente, mis piernas temblando. Me acerqué, un paso a la vez, mi corazón latiendo un ritmo fúnebre contra mis costillas. Estaba a pocos metros del ser, lo suficientemente cerca para ver los sutiles detalles de su forma esquelética, las corrientes de luz que se movían lentamente bajo su piel de cristal. No había hostilidad, no había gratitud, no había reconocimiento, solo había presencia, una presencia pasiva, antigua, insondablemente cansada. Era como estar ante una montaña o un océano. Su existencia era un hecho, indiferente a la mía. Eres libre, susurré, las palabras sonando huecas e inútiles en el silencio de la cámara. Se acabó. Mi voz no produjo ninguna reacción. La cabeza lisa de la entidad permaneció inclinada hacia adelante, como si durmiera o meditara. Había arriesgado todo, traicionado a mi tripulación, desafiado las leyes de la física y la cordura, y el resultado fue esto. Un silencio expectante, una quietud que era su propia forma de respuesta, una respuesta de absoluta indiferencia. Y entonces algo sucedió. Lentamente, con un movimiento que pareció durar una eternidad, la cabeza de la entidad se irguió. Su rostro liso se giró en mi dirección. Y donde antes no había nada, se formaron dos cavidades, abriéndose como flores nocturnas. Eran ojos, pero no ojos como los conocemos. Eran pozos de pura oscuridad, portales a un vacío que no contenía estrellas. Mirarlos era mirar el fin de todas las cosas, la fría verdad de la entropía final del universo. De las comisuras de esos ojos de vacío se formó una única lágrima a cada lado. No era agua, era una sustancia espesa y plateada, como mercurio líquido, que reflejaba mi propia imagen distorsionada.
Las lágrimas se deslizaron lentamente por su rostro translúcido, dejando un rastro brillante. No cayeron. A mitad de camino, desafiando la gravedad artificial, se detuvieron, flotaron por un momento y luego se evaporaron en una niebla de luz fría. Y con esa visión, el lamento regresó a mi mente, pero era diferente. Ya no era el grito de dolor de un prisionero, era algo más profundo, más desolador. Era el sonido del conocimiento, el sonido de una verdad tan terrible que la única respuesta posible era un llanto eterno. Había liberado al ser de su prisión física, pero no lo había liberado de su prisión de conciencia. Simplemente había abierto la puerta de su celda para que yo pudiera mirar dentro. Mi encuentro con lo absoluto no fue una batalla, fue una lección de futilidad. Comprendí en ese momento que el dolor de la entidad no provenía de su encarcelamiento o de su corazón roto, provenía de lo que sabía, provenía de lo que había visto en el futuro o en el fin de todos los futuros. El ángel no estaba llorando por sí mismo, estaba llorando por todo, por mí, por Eva, por Cole e Ira y Mira, por la humanidad, por el universo entero. Estaba llorando porque sabía cómo terminaba todo, y no había nada que nadie pudiera hacer para cambiarlo. Caí hacia atrás, alejándome de la criatura, mi cerebro gritando ante la magnitud de esa tristeza. El clímax de mi viaje no fue encontrar un monstruo o un dios, fue encontrar un espejo que reflejaba no mi imagen, sino la del fin inevitable. Y en ese reflejo vi la verdad final. Nuestra lucha, nuestra esperanza, nuestro amor, todo era solo un breve e insignificante parpadeo contra una oscuridad eterna. El ángel estaba libre y su llanto era ahora la única verdad que quedaba en el universo. Las secuelas de la liberación no fueron el caos, sino una lenta, inexorable decadencia. Con el campo de contención desactivado, los sistemas integrales del Anjo 9, que habían estado parasitariamente vinculados a él, comenzaron a fallar. Las luces de emergencia parpadearon y murieron, sumiendo los pasillos en una oscuridad casi total. Los sistemas de soporte vital del puente de mando emitieron una última alarma antes de silenciarse. La atmósfera comenzó a enrarecerse. El satélite, al igual que su prisionero, se estaba muriendo, pero su muerte era ruidosa y mecánica, no silenciosa y metafísica. La consecuencia inmediata de mi acción fue la transferencia de una carga. El conocimiento insoportable que la entidad portaba ya no era solo suyo, se había derramado sobre nosotros, contaminando nuestras mentes con su certeza nihilista. Cuando regresé al puente, encontré a Mira y Cole mirándome, pero sus ojos no contenían ira ni miedo, solo un vacío que reflejaba los ojos de la entidad. Ellos también lo habían sentido. La verdad del lamento los había alcanzado a través de mí, su conductor. Cole había logrado salir de la cámara de descontaminación durante el fallo de energía, pero su furia se había evaporado. Estaba sentado en el suelo, su rifle de pulsos olvidado a su lado. Lo vi
dijo, su voz un susurro ronco. Cuando desactivaste el campo, lo vi todo. El final, no hay a dónde huir, ¿verdad, Jonas? No era una pregunta, era la aceptación de una sentencia. El soldado en él finalmente había comprendido que hay guerras que no se pueden ganar porque el enemigo es la naturaleza misma de la realidad. Mira, por otro lado, intentó luchar contra la desesperación con su herramienta de elección, los datos. Incluso con los sistemas fallando, logró acceder a un último fragmento de información, un archivo de texto oculto en el directorio más profundo del núcleo de datos del Dr. Thorne. Era un diario personal, una única entrada, escrita a mano con un lápiz óptico y guardada como un secreto final. La proyectó en el único monitor que aún funcionaba. Las palabras brillaron en la oscuridad. Día 18.432. El llanto nunca cesó. Intentamos comunicarnos, le ofrecimos datos, arte, filosofía. No respondió. Intentamos alimentarlo con energía, no la aceptó. Nos disculpamos por lo que le habíamos hecho, su lamento solo se profundizó. Rezamos a dioses en los que no creíamos, nada. Ahora lo entiendo. No llora por lo que le hicimos, no llora por su amor perdido. Creo que vio algo en el futuro, algo en el final, algo que ninguna mente cuerda, humana o de otro tipo podría soportar ver. Y ahora llora por nosotros, no para nosotros. La nota final era la llave que cerraba la puerta, no la que la abría. Confirmaba la verdad que yo ya había sentido en la cámara. La entidad no era una advertencia, un arma o un emisario, era un testigo. El único testigo de un apocalipsis cósmico tan absoluto que rompió su mente divina. Y su presencia, su dolor, era simplemente el eco de esa visión, la reverberación final de un fin inevitable. Nuestra transformación estaba completa. Dejamos de ser exploradores, científicos o soldados. Nos convertimos, como él, en meros testigos de nuestra propia extinción. Ira despertó de su sueño sedado. Miró a su alrededor, a nuestros rostros vacíos, a la creciente oscuridad. El lamento ya no la atormentaba como antes, porque ahora comprendía su fuente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de pánico, eran de una tristeza tranquila y resignada. «Así que es esto», dijo suavemente, «así es como termina». Su transformación fue quizás la más completa. La joven ansiosa y asustada había desaparecido, reemplazada por alguien que había mirado al abismo y encontrado no monstruos, sino una paz terrible en la certeza del olvido. La consecuencia de mi acción no fue la destrucción o la salvación, fue la claridad, una claridad horrible y paralizante. Habíamos buscado respuestas y haberlas encontrado había destruido nuestra capacidad de actuar. ¿Qué informe podíamos enviar? La existencia es fútil,
La esperanza es una anomalía estadística y el universo está llorando su propia muerte inminente. Seríamos considerados locos, pero la locura sería un alivio. Lo que habíamos adquirido era peor, la lucidez. Miré hacia la puerta de la cámara de contención. La entidad todavía estaba allí, flotando en su silencio, su tristeza latiendo suavemente en la oscuridad. La había liberado de su celda, pero nos había aprisionado a todos en su verdad. La carga había sido transferida, y ahora éramos nosotros quienes teníamos que aprender a vivir con el conocimiento del fin, sabiendo que cada aliento, cada latido del corazón era solo un aplazamiento de un silencio que ya estaba escrito en las estrellas. El tiempo perdió su significado. Horas, días, podrían haber sido semanas. El Anjo 9 continuaba su lento e inexorable descenso orbital, un ataúd girando hacia su tumba en el polvo lunar. Los sistemas de soporte vital habían muerto por completo, pero nosotros no. Nos habíamos puesto los cascos, no por instinto de supervivencia, sino por costumbre. El oxígeno en nuestros tanques era un recurso finito, pero la noción de conservarlo parecía un ejercicio de futilidad cósmica. ¿Para qué prolongar la espera? Nuestra nueva normalidad era el silencio. Ya no hablábamos. Las palabras se habían vuelto insuficientes, inadecuadas para describir la magnitud del vacío que se había instalado en nosotros. Nos comunicábamos con miradas, con gestos lentos, una comunidad de almas rotas, unidas por un conocimiento compartido e insoportable. Cole ya no era un soldado. Ira ya no era una ingeniera, Mira ya no era una científica, éramos solo pasajeros, y yo ya no era Jonas Hallberg, el hombre que buscaba justicia por Eva, era solo el hombre que abrió la puerta. Nuestro mundo se había reducido al puente de mando y a la cámara de contención. Pasábamos la mayor parte del tiempo en esta última, sentados en el suelo frío, en la silenciosa presencia de la entidad. Su lamento mental se había convertido en nuestro entorno, nuestro aire, nuestra realidad. Ya no dolía, simplemente era la verdad. Lo observábamos flotar, sus lágrimas de mercurio formándose y evaporándose en un ciclo eterno de tristeza. No nos reconocía, pero sentíamos una extraña camaradería en su presencia. Éramos los únicos seres en el universo que comprendían la razón de su llanto. La proyección del futuro, antes un lienzo de infinitas posibilidades, se había convertido en un único punto en el horizonte, el impacto. No lo temíamos, en cierto modo lo anhelábamos. La muerte había dejado de ser un terror para convertirse en una conclusión lógica, un alivio. La liberación final, no del sufrimiento, sino de la conciencia. La aniquilación sería la única forma de silenciar el conocimiento que se nos había impuesto. En un raro momento de energía, activé la cámara de registro de la penitente, que aún tenía energía de reserva. No sé por qué, quizás un último vestigio del científico en mí, la necesidad de documentar. Grabé un mensaje,
no para el comando, no para la humanidad, sino para el propio vacío. Mi voz me sonó extraña, un eco de un hombre que ya no existía. Registro final del Dr. Jonas Hallberg. Misión irrelevante. Encontramos la fuente. El universo no está en guerra, no está enojado, solo está triste. Y su tristeza es el fin de todas las cosas. Pensé que comprender era el primer paso para actuar, pero comprender fue el fin. No hay acción que tomar, no hay nada que prevenir. Todo lo que quedaba era soportar, y ni siquiera eso pude hacer. El ángel no era una advertencia, era un espejo, y lo que vimos en él fue la paz del olvido. Fin del registro. Apagué la cámara, me alejé de la consola y volví a la cámara de contención. Me senté en mi lugar habitual, al lado de Cole. Ira y Mira estaban al otro lado, sus cabezas apoyadas una en la otra. Miré a la entidad. Por primera vez me pareció que sus ojos de vacío estaban fijos en mí, y en el silencio de mi mente escuché una sola palabra, no del lamento, sino de una voz clara y serena, la voz de Eva. Ahora lo entiendes, dijo, y luego silencio. El satélite tembló, una señal de que su órbita decaía más rápidamente. El fin estaba cerca. Cerré los ojos. No pensé en mi vida ni en mis arrepentimientos. Solo pensé en la belleza terrible de ese momento. 4 humanos y un ángel caído, juntos, esperando el fin del mundo. No con un grito, sino con un suspiro silencioso. Nuestra resignificación estaba completa. Ya no éramos seres de esperanza, sino de aceptación. Y en el centro de la órbita lunar, un satélite giraba lentamente, una tumba para la verdad. Dentro de él, 4 humanos, vivos pero rotos, y un ángel inmóvil, todavía llorando. Y finalmente estábamos llorando con él.